Buenas noches, estamos hoy aquí, hoy es miércoles, estamos en vivo, así es de que antes de mano quiero decir, disculpen si me trabo en algo. Estamos aquí hoy para hablar sobre impuestos. Es una introducción de los self-employment taxes y por qué nos definen como un negocio. Entonces estoy aquí, mi nombre es Marcos Guevara, tengo más de 5 años trabajando en esto, mejorando en la cuestión de los impuestos sobre los dueños de negocio. Y pues antes que nada, también antes de esos 5 años, pues fue dueño de varios negocios y entiendo varias circunstancias en las que nos encontramos a veces. Y pues está aquí tras de cámaras mi amigo Juan Lemus, que me está ayudando con las cámaras y todo, y también puede ayudarles a grabar su video. Es Producciones Nanche Live y lo pueden encontrar en nanche.live. Pues vamos a empezar. Self-employed, como mejor se conoce el término, es el autoempleado. Trabajas por tu propia cuenta, te consideran un self-employed. ¿Qué quiere decir esto? Que eres aquí el IRS y el Franchise Tax Board, que voy a hablar más adelante de ellos, en California, ellos te consideran como dueño de un negocio. Entonces ahorita vamos a hablar de los pasos que nos definen como dueños de nuestro propio negocio para nosotros tomar las acciones necesarias para portarnos como tal y pues a la hora de pagar los impuestos nos vaya muy bien y también entendamos por qué pagamos lo que pagamos y que nosotros seamos el que básicamente seas dueño de las decisiones que haga tu negocio y seas dueño de las acciones al momento de pagar, es una acción de lo que tú pagas. Entonces vamos a hablar sobre las finanzas, sobre las cuestiones personales y la diferencia de lo personal y lo de negocios. Comenzamos. Pues ser considerado un self-employed o en otros términos de contabilidad, sole proprietor, como lo conocen aquí en Estados Unidos, persona física como se conoce en habla latina. Hay una gran diferencia y eso es lo que tenemos que definir y eso es lo que me gustaría que hoy, si nos llevamos algo, que nos lleváramos eso, la diferenciar entre lo personal y lo que es el negocio, ¿verdad? Casi como separarnos del negocio y nuestras cuestiones personales y las cuestiones del negocio, contarlas como dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, el IRS y el Franchise Tax Board, que es California, es el Franchise Tax Board, es la institución que nos pide es la recaudación de impuestos de este estado, California. Y el IRS, que todos lo conocemos, es la entidad federal que recauda los impuestos, Internal Revenue Service. Los gastos que se puede deducir, que eso es lo más importante, es lo que más le importa a la gente. Yo que hago taxes tengo la experiencia de que la mayoría siempre queremos saber qué podemos deducir, ¿verdad? Pues se definen dos cuestiones tan sencillas que a veces también se considera tan complejo, que es pues lo que sea necesario y lo que sea ordinario para poder hacer tus actividades, que las que te generan ingresos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es necesario? Pues necesario, pues tenemos que manejar a un lado para conseguir productos o para ir a dar un servicio, pues eso es necesario, ¿no? ¿Qué es ordinario? Pues las cosas que necesita el negocio para subsistir, por ejemplo, los programas que necesitas, sin ese programa no puedes hacer tu trabajo. Al fin de esto, en los gastos, que eso es lo que vamos a hablar más que nada, en los gastos tenemos que definir dos cuestiones, ¿verdad? Una, que los tenemos que tener registrados lo mejor que podamos. Esa es una de las cosas en la que fallan la mayoría de mis clientes, que no tienen sus gastos registrados, a veces pagan con cash o con efectivo, que esa es uno de los errores que más veo, ¿no? Cuando pagan con efectivo, no tienen recibo, no tienen un comprobante, entonces no es necesario. Tú puedes hacer una nota, poner la fecha, la hora, el día, no sé, que te consiga una firma la persona con la que hiciste la transacción. Entonces hay muchas maneras de poder documentar, no importa que hayas pagado cash.
Entonces, es necesario, muy importante, documentar toda transacción hecha, ¿no? Pagos hechos y recibir dinero. Eso es lo más importante, pero en este caso estamos hablando de gastos, que es lo más importante, definir la transacción del gasto, ¿no? Porque es lo que la mayoría no tiene problemas en reportar lo que ganaron. Si no lo tienen, pues no lo reportan, ¿verdad? Que no debe de ser así, pero digo, con eso no tienen problemas, que si les pagaron cash y no tienen cómo comprobarlo, mejor, así no lo reportan, ¿no? Pero este no es el problema. El problema es que a veces quieren reportar gastos que no hay registro, no hay un recibo, no hay un documento que nos diga exactamente cómo pasó, qué pasó, a qué horas pasó. No tienen contabilidad, Entonces, eso es lo que a veces pues se hace un poquito el proceso, y a veces pues también ponen a las personas que les hacen los impuestos en esta situación de que quieren ayudarles, pero no pueden, y a veces cobran un poquito más porque pues ellos tienen que hacer sus calculaciones, ver sus estados de cuenta, si es que hicieron los gastos con sus tarjetas de débito o de crédito. Entonces, esas son las cuestiones que a veces nos cuestan un poquito más. Si ustedes trajeran todo registrado, lo trajeran ya documentado, pues eso es donde ustedes se pueden ahorrar mucho dinero cuando se trata de pagar, de hacer sus impuestos, ¿verdad? Y también pues es información importante que les ayuda a ustedes a definir exactamente cómo va su negocio, si están ganando, si están haciendo de veras un ingreso, ¿verdad? Entonces, tener el fin en mente. ¿Por qué es importante tener el fin en mente? Esa es una que leí en un libro, se me olvidó hoy el libro, ¿cuál leí? The E-Myth se llama, The E-Myth Method, ¿verdad? Ahí lo leí. Pero tener el fin en mente, eso nos ayudaría a saber exactamente cuáles son nuestras metas, qué es lo que nosotros queremos conseguir con hacer este servicio, aportar este producto. Entonces, ¿qué es lo que queremos ganar y qué es lo necesario para que la transacción en el desenvolvimiento pues haya una transacción que sea productiva, o sea, que nos genere ingresos, ¿verdad? Entonces, tener el final en mente de qué van a conseguir, ¿no? ¿Qué van a conseguir? Y aparte, cuando vienen a hacer tasas, yo siempre les hago una entrevista a mis clientes, ¿no? La entrevista consiste en que les digo, entiendo, porque todos, ¿qué es lo que quieren? Pagar 0 de impuestos, ¿verdad? Eso es lo que quieren la mayoría. Entonces, ¿y sí se puede hacer eso? Claro que sí. Hay negocios que ganan millones y pagan 0 de ingresos. Ahí muchos hablan de Donald Trump, ¿verdad? De sus impuestos. Entonces, sí se puede, claro que sí, con la documentación adecuada, con los récords adecuados, la contabilidad, los pagos, entonces, con toda esa información, claro que se puede pagar 0. Pero yo les pregunto, ok, una persona que paga 0, pues para que pague 0 tienes que reportar que gana 0. Y si hay maneras de reportar dinero y agarrar ciertos beneficios, ventajas, deducciones, para que aún reportes un ingreso y no pagues impuestos. Claro que sí los hay, ¿verdad? Pero la mayoría no están en esa, ¿cómo se puede decir? En esa posición. La mayoría no estamos en esa posición para poder hacer eso. Entonces, la mayoría que viene conmigo no está en esa posición. ¿Y qué pasa? Entonces, si reportamos que gana 0, pues reportamos si reportamos que quiere pagar 0 de impuestos, reportamos una infinidad de gastos. ¿Y qué pasa? Entonces, pues reportamos que gana 0. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Yo siempre les digo, esta es la pequeña entrevista que va al principio, ¿no? Tú no tienes planes de financiar equipo para tu negocio, no tienes planes de financiar un vehículo, ya sea personal o para tu negocio, porque esas son las cuestiones que tienes que pensar. O te encantaría comprar casa o no casa, un local para tu negocio, porque es muy beneficioso ser el rentero de tu propio local, ¿verdad? Entonces, si me dicen, sí he pensado en comprar casa, o si he pensado en comprar un vehículo, o si he pensado en financiar algún equipo para mi negocio, entonces yo pregunto,
Entonces, ¿tú crees que si tú fueras una financiera, tú le financiarías a alguien que gana cero? O sea, que declara cero porque queríamos pagar cero. Entonces, sí hay cuestiones, por ejemplo, está la depreciación, están las millas, que muchas de las veces estas personas, los loan officers para las casas, los prestamistas de dinero para casas o los prestamistas para el dinero para tu carro, pues regresan este dinero, estos gastos fantasmas, se puede decir, que los llamamos así, hay muchos de esos, no nomás son los dos únicos. Entonces regresan este dinero para que se acredite como ingreso, ¿verdad? Entonces por eso se les llaman gastos fantasmas, ¿verdad? Porque son gastos, pero en realidad nunca hubo el gasto. Entonces es una deducción fantasma que se podría decir. Entonces, tener el fin en mente, si quieres financiar equipo para tu negocio, si quieres financiar un vehículo, si quieres comprar casa, pues hay que tener un ingreso, ¿verdad? Y depende de tu ingreso, es para lo que te van a calificar. Por ejemplo, ahorita, como también soy bienes y raíces, una persona que quiere comprar pues una casa de 500, 600 mil dólares, pues tiene que ganar más o menos ahí aproximados unos 80 mil dólares. Entonces, en su ingreso anual, ¿verdad? Entonces, si no tienes ese ingreso, pues no vas a calificar. Entonces vamos a tener que hablarle al tío, a la tía, al pariente, al vecino. Y entonces esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, tener el fin en mente, ¿quieres financiar equipo para tu negocio? ¿Quieres financiar un vehículo? ¿Quieres comprar casa? Pues hay que tener un ingreso, ¿verdad? ¿Qué se considera un negocio? Un negocio es básicamente el IRS y el Franchise Tax Board aquí en California, las entidades, la federativa y estatal de recaudación de impuestos, consideran todo aquel que trabaja por su cuenta, lo consideran un negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues si nos consideran un negocio, para que nos vaya bien y tenemos que recaudar la información como si fuéramos un negocio, tenemos que separar nuestras finanzas, principalmente nuestras finanzas de negocios, o sea, nuestros gastos, nuestros ingresos de negocios, los tenemos que separar completamente de la cuestión personal, ¿verdad? Entonces, básicamente, para ponerlo, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero para ponerlo en cuestiones sencillas, pues hay que tener una cuenta personal y una cuenta de negocios. La cuenta personal no hace nada que tenga de negocios y la cuenta de negocios no hace nada que sea personal. Entonces, esa sería una de las formas más fáciles. Y yo le digo a todos mis clientes, ok, yo entiendo que tú no tienes tiempo para hacer contabilidad y no quieres pagarle a un contador o no me quieren pagar a mí. Entonces yo entiendo porque yo estuve ahí, o sea, y lo entiendo perfectamente. No estoy en contra de que primero hay que ganar dinero, eso es lo más importante, ¿no? Entonces yo lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué les digo? Mira, si tan solo aquí en Estados Unidos, qué bueno que tenemos esa belleza de los bancos que todo, donde quiera que vayas puedes pagar con tarjeta, ¿verdad? Entonces les digo, agárrate ya sea una tarjeta, no le hace que sea personal, una tarjeta de crédito no le hace que sea personal, pero no la uses para cuestiones personal, o sea, úsala solamente para cuestiones de negocio y esa tarjeta la consideramos de negocios, ¿verdad? Porque cuando el IRS te audite o algo o alguna cuestión haya, tú le dices, ¿sabes qué es mi tarjeta personal? Porque mi negocio todavía no tiene crédito, entonces yo uso esa tarjeta 100% para el negocio. Si ves, todas mis transacciones son de cuestiones de negocios. Y pues lo más fácil, una tarjeta de débito del negocio, una cuenta de negocio, que voy a explicar un poquito cómo se hace eso más adelante. Entonces, una tarjeta de débito de negocio, de tu cuenta de negocio, pones todo ahí, pagas todo con eso. Entonces, eso sería fácil porque ahí están todas las transacciones en un estado de cuenta, se puede ver todos los gastos y todo, tienes toda la información. Hasta usted mismo los pueden hacer la cuenta y llevarle todo al de los impuestos y les va a cobrar muy barato por sus impuestos, ¿verdad? Entonces, el negocio, hay que declarar todo tu ingreso que ganas. Esta es una de las cuestiones con las que me topo bastante. Las personas llegan y dicen, no, pues eso lo gané cash, eso no lo tengo que reportar. Entonces, pues, pues sí lo tienes que reportar. De hecho, cualquier ingreso, dice el IRS en las regulaciones, cualquier ingreso,
cualquier ingreso tienes que reportarlo, no importa cómo lo ganes. De hecho, aquí en varios estados no es legal la prostitución y no es legal vender pues, drogas. No es legal eso, pero aún así si tú agarras si tú agarras ingreso de eso, tienes que reportarlo, ponle otro negocio o algo así, ¿verdad? Dice el IRS. Entonces, de hecho, así fue como agarraron Al Capone por los impuestos. Entonces, no lo podían agarrar por ninguna otra manera y los agarraron por los impuestos. Entonces, esa es la cuestión y ese es un ejemplo perfecto para que veas que no importa cómo ganes el dinero, pues hay que reportarlo, ¿verdad? Claro que hay cuestiones que vamos a hablar. El próximo miércoles, de hecho, voy a hablar sobre eso. Voy a hablar sobre los brackets y voy a hablar sobre hasta cuánto ingreso exigen reportarlo y qué consideraciones debemos de tener si lo queremos reportar o no, por qué lo reportaríamos, ¿verdad? El próximo miércoles voy a hablar de eso. Entonces, ¿un negocio debe de estar registrado para considerarse de negocio? No, no tiene que estar registrado. Con el solo hecho de que tú ganes dinero por tu propia cuenta y que recibas un efectivo, recibas un cheque, recibas productos, recibas intercambio, hay mil maneras de ganar dinero, ¿verdad? Que no necesariamente a veces es efectivo, ¿verdad? No es cash. Entonces, mientras tú recibas eso, ya eres considerado un negocio y pues como tal no tienes que estar registrado, pero aún así te puedes portar como negocio. De hecho, esto sí voy a dar un adelanto sobre las cuentas de negocios. Para poder tener una cuenta de negocios, pues sí hay unos ciertos requisitos que te pide el banco para poderte hacer la cuenta de negocios. Pero también le digo a los clientes, ¿sabes qué? Ve, hazte una cuenta personal si no quieres hacer esas transacciones, ese registro, si se te complica o si no tienes el dinero para pagarle a alguien o no quieres ir a hacerlo tú. Son cosas sencillas que de hecho también estaré hablando sobre eso. Entonces son cosas sencillas que les puedo enseñar cómo hacerlos. Entonces eso hay que hacer una cuenta personal que solamente se use para el negocio, ¿verdad? Entonces no se usa para cuestiones personales, pero es una cuenta personal, no va a ser con el nombre del negocio o el banco no la va a considerar una cuenta de negocios, ¿verdad? Entonces eso es lo que hablamos de la cuenta de negocios que tiene que tener. Que tienes que tener un Employer ID Number, un EIN, tampoco es necesario tenerlo. Es importante que consideres que el IRS y el Franchise Tax Board te consideran un negocio aunque no tengas un número de empleador, ¿verdad? Entonces usa tu seguro social. ¿Una estructura de negocios tienes que tenerla? No, tampoco tienes que tener una estructura de negocios. El IRS y el Franchise Tax Board te considera un negocio aunque no tengas una estructura de negocios, aunque no tengas registrado tu negocio, aunque no saques un fictitious business name, que eso es lo que te requiere el banco para sacar tu cuenta como de negocios. Aunque no tengas una LLC, una S-Corp, que vamos a hablar más adelante de esto, aunque no seas una corporación, a ti te van a considerar un negocio. Vuelvo a hablarte. Tener el fin en mente, que es lo que quiero que se lleven hoy. Tener el fin en mente es la meta y pues lo que queremos lograr, ¿no? Lo que queremos lograr hoy es que ustedes entiendan que son un negocio, entonces se deben de portar como un negocio. Y la estructura es muy importante, pero la estructura no tiene que ser en papel, puede ser la estructura en la información, cómo la manejamos, cómo la documentamos. Así tiene que ser la estructura, puede ser cómo manejamos nuestra información y cómo la documentamos, ¿no? Una persona física, que es lo que es sole proprietor, que es lo que se le considera self-employed. Una persona física es pues la persona que trabaja por su cuenta, la persona que tiene un negocio pero no tiene ninguna razón. Puedes quedarte como persona física aunque sea tu negocio de varios dinero o aunque sea un negocio grande, puedes hacerlo, puedes quedarte así. O sea, no se te exige nunca subir la estructura, ¿verdad? Nunca agarrar una estructura más definida. La razón por la que la hacen varios negocios es por la cuestión de liability. Se me olvidó qué es liability. La cuestión pues es que los puedan demandar
que tengan problemas pues legales. Entonces, eso es por la cuestión que la estructura es mucho más recomendable como una Limited Liability Company, una S Corporation. Más que nada, esa es la razón principal que muchos negocios que no tienen por qué hacer una entidad lo hacen. La otra razón principal por la que estas personas hacen una entidad como una Limited Liability Company o una S Corporation o una C Corporation es por la razón de impuestos o de cuestiones de ventajas, ¿no? Ventajas de impuestos. Entonces, no es necesario hacer ninguna de estas estructuras. Automáticamente empiezas tu negocio, te está yendo bien, quedas estructurado como persona física, sole proprietor, automáticamente, no importa que no tengas contabilidad, no importa que no estés estructurado como negocio, tú personalmente, o sea, la información documentando tus gastos, documentando tus entradas, tus salidas, a ellos no les importa, tú ya eres considerado un negocio, una persona física, ¿no? Entonces, las otras es como asociaciones, lo que llaman aquí joint venture, hay otras muchas en esa categoría, pero más para que tengan un ejemplo de otras sociedades como la limitada o lo puse en inglés, la limitada o la general. Entonces, esas son otras de las estructuras de las que vamos a hablar también. Más adelante vamos a hablar sobre las estructuras más a fondo, porque sí nos conviene, especialmente porque tienen ventajas de impuestos principalmente. Y la otra razón es porque nos ayudan para como cubrirnos. Hay algo que se llama como nos ponen un velo mientras siempre y cuando se hagan las cuestiones que se tienen que hacer, o lo que se estructure como un negocio y que se documente como un negocio, la entidad, o sea, que sea completamente separada de ti, que vean que lo personal está completamente separado del negocio. Entonces, claro que sí, te ponen algo que se llama como un velo y pues te separan cuestiones legales, ahí se quedan en la estructura, y cuestiones de demandas, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hasta bancarrota que haga no tiene nada que ver con lo personal tuyo, ¿no? Cierras la corporación y ya se acabó, ¿no? Entonces, si tú eres una persona física, si hay una demanda en tu negocio, si hay algo, si tu negocio tiene esa cuestión de que, por ejemplo, la construcción es uno de los más, más litigados, ¿no? La construcción, si tú eres un contratista, entonces si tú trabajas en la construcción, yo siempre le recomiendo a esas personas, pues sabes que mejor hay que poner una estructura, una Limited Liability Company mínimo o una S Corporation si ya nos vamos al punto. La otra cuestión es si quieren poner un negocio y el negocio pues se mira que es como tiene riesgo, entonces, y tienen casa propia y tienen mucho equity en su casa, plusvalía, tienen mucha plusvalía en su casa. Es una cuestión que a veces, especialmente aquí en California, le llaman el estado de las demandas, ¿no? Entonces, yo le aconsejo a las personas, no importa cuánto ganen, lo que hagan, les aconsejo, ¿sabes qué? Inmediatamente abre tu estructura, ¿no? Tu corporación, tu Limited Liability Company, según lo que le convenga. Eso es lo que pues si haces una partnership o una sociedad en español, ¿verdad? Pues muchas veces conviene, porque la verdad muchas veces los socios no son libro abierto, ¿verdad? Se tienen confianza, pero no son libro abierto, ¿verdad? Especialmente nosotros los hispanos no compartimos muchas cuestiones como financieras, no compartimos muchas cuestiones de otros negocios y cosas así, ¿no? En las cuestiones de finanzas no son un tema que nos gusta tomar bastante. Entonces, la implementación es una cosa que te define la estrategia y la planeación. La implementación es algo que empieza a estructurar tu negocio, empieza a definirse que tú sí estuviste planeando y estuviste teniendo el fin en mente. Entonces, esa planeación, tenerla registrada, también te ayuda para que se considere que el negocio sí era negocio, ¿no? A veces, en ciertos casos, cuando no tienes todo registrado, como no tienes lo que ahora sí el velo se rompe, como le llaman, a veces esto es lo que ha salvado a mucha gente, ¿no? Que tienen documentada su planeación,
y su estructura, cómo la planearon y lo hicieron, pero que no siguieron los pasos o los requisitos que a veces usan los abogados maléficos, ¿no? Para romper el velo de las compañías y poder demandar. Entonces, la implementación, las estrategias, la planeación, saber qué procesos necesitas, los sistemas que necesitas, el apalanqueo que necesitas, si requieres de mentores para que no vayas a hacer algo que no debes, especialmente como lo que yo estoy, impuestos, bienes raíces, seguros, construcción, ¿verdad? A veces hay ciertas regulaciones que a veces nos impiden, pues, continuar porque tal vez no somos expertos en esa área. Hay bastantes, es tan complejo todos esos asuntos, si eres asesor financiero, si eres, por ejemplo, si eres conductor de Uber, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que te expones ahí en la calle manejando, entonces esas cuestiones hay que ver qué es lo que estás, porque aún en Uber hay varias cuestiones que están de riesgo, ¿no? Los asociados que necesitamos para pues, dar un servicio mejor o dar un producto mejor, los mediadores que necesitamos como abogados, contadores, pues todos los otros servicios que nos ayudan a fortalecer nuestro negocio y a estructurarlo mejor, ¿no? El equipo a veces puede ser también ese contador, el de los impuestos, así como yo aquí presente, el que hace el video como Juan acá atrás de nosotros, detrás de las cámaras, que nos podría ayudar a mejorar nuestro negocio. A veces ese equipo es importante tenerlo y a veces pues no hay dinero, entonces nomás los conocemos y entendemos lo que hacemos porque después los vamos a contratar o podemos hacer unas cuantas preguntas, pagar un poco de tiempo y pues figurarlas, que nomás nos den un norte, como lo llamamos en México, que nos den un norte para nosotros saber exactamente qué hacer, pero tener algo mejor que solo pienso que así lo hago, ¿no? Entonces, la tecnología, el marketing que vamos a hacer, cuánto nos va a costar tener todo el equipo que necesitamos, qué podemos hacer con el equipo que tenemos o que podemos comprar para empezar, qué marketing necesitamos, las ventas que necesitamos para poder ser solubles económicamente, los ingresos que necesitamos. Las finanzas que necesitamos para empezar, si vamos a pedir un préstamo, si vamos a hablar con familiares que nos ayuden, si vamos a tener socios que pueden ser los mismos familiares, si vamos a necesitar fondos, qué tan grandes fondos vamos a necesitar o cuánto dinero vamos a necesitar para poder saber exactamente. Hay negocios como restaurantes mínimo se les pide 3 años, entonces tienen que tener 3 años para poder emprender, porque si no tienen 3 años, es un negocio a veces difícil, al menos que seas un experto y que tengas como 20 restaurantes, ¿verdad? Pero para empezar, mínimo en ese tipo de negocios se piden 3 años, o sea que 3 años tal vez no vas a ver nada, ¿verdad? Lo ven hasta después de 3 años porque es un gasto fuerte. Uy, perdón. Voy a tomar un poquito de... Y bueno, seguimos aquí. ¿Saben qué? Oh, disculpen, déjenme quito la chamarra porque estamos teniendo problemas técnicos aquí. Entonces, el mercado y la operación, que seguimos en estrategia y planeación. Concepto es el concepto de tu negocio. Muchas de las veces, yo sé que es algo complejo, pero es un estudio de mercado. Un estudio de mercado donde tú conoces el concepto en el que te estás metiendo, cuál es tu competencia, qué es lo que vas a ofrecer, cómo lo puedes ofrecer mejor. Y eso es lo que te define un poquito más de los otros negocios que hay ahí, ¿verdad? Entonces, conocer tu nicho de mercado, o sea, a quién le vas a vender, por qué a ellos, qué los hace especiales, qué es lo que a ti te define que tú vas a poder entenderlos o que le vas a poder dar un mejor servicio, un mejor producto o qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Y el volumen, como decíamos otra vez, qué necesitas producir o cuántos servicios necesitas dar, el punto de precio, conociendo tu nicho de mercado y tu concepto. Sabes exactamente cuánto cobrar para empezar,
te proyectas te proyectas en cuánto va a ser tu punto de precio y cómo va a ir creciendo o esas cuestiones, ¿verdad? La demanda que tienes, la demanda que hay de tu producto, la demanda que hay de tu servicio, cuántos clientes hay potenciales, qué es lo que puedes hacer para producirlos o para generarlos o para encontrarlos. Esa es la otra cuestión. Los hay dos costos generales, o sea, de costos, por ejemplo, algo general bien simple es que, por ejemplo, si haces un servicio como yo, que a veces tienes que salir a gastar gasolina, encontrar un cliente, comprarle un Starbucks y al último no haces tu cliente, no es cierto. Entonces, o quieren compartir o comentar si tienen algunas preguntas, por favor háganmelas saber. Juan me las va a comentar y yo puedo contestarlas. Perdón, es que como es mi primera vez, dije, tal vez nadie va a estar aquí presente, ¿no? Pero lo bueno es que lo vamos a grabar para que lo vean. Entonces, empleados, los costos de operaciones. La operación, esos son costos que no podemos, se puede decir, no podemos limitarlos, ¿no? Porque si no tenemos estos gastos, pues no podemos operar, no podemos servir. Entonces, estos costos de operación son fijos, ¿no? Se puede decir, es algo que queda en lo fijo, ¿no? Entonces, la renta del local, si cierran el local, pues a dónde te llegan tus clientes, a los sistemas que usas para poder dar tu servicio o la maquinaria que necesitas para hacer tus productos, son cuestiones que no podemos dejar, ¿no? Empleados, ¿cuántos empleados necesitamos? O sí necesitamos empleados, ¿verdad? Ojalá, como en mi caso, pues no necesito empleados, ¿verdad? Pero me gustaría tenerlos. ¿Alguien quiere trabajar? Servicios que necesitamos para poder, pueden ser afiliaciones a cuestiones, por ejemplo, para lavar tu carro, las personas de Uber, $20 se me hace un gran impacto para ustedes, que en vez de estarlo lavando cada 3 o 4 días a mano, o llevarlo y cada 5 días tal vez gastar de $10 a $12, entonces $20 sin darle comercial a estos lavadores de carros, ¿verdad? Sin darle comercial, que pagas $20 por todo el mes y lo puedes llevar todos los días si quieres, ¿no? Entonces, los profesionales, por ejemplo, a mí, pueden contratarme para servirles. Taxes, contador, abogado, no sé qué servicios de video aquí con Juan. Entonces, esos profesionales que necesitan para poder salir adelante con su negocio, ¿verdad? La contabilidad, pues llegamos a la parte que esta es la parte que les digo que a muchos pequeños negocios les falla, aún negocios grandes que están generando hasta 200, 300 mil, hasta negocios que están generando mucho más de eso, ¿verdad? A veces no tienen una buena contabilidad. La contabilidad no es solamente las entradas y las salidas, a ver si vas a tener ingresos o no vas a tener, o porque quieres quedar bien con el IRS o con el Franchise Tax Board o con tu vecino o no sé, ¿verdad? O con tu contador. No es nada más para eso. De hecho, es información vital para un negocio. Es como sabes las entradas, las salidas, si lo vas a dejar, perdón, permítame, Juan, ¿no puedes recibir las llaves a oración? Si lo dejamos, con esa información, vamos a saber exactamente dónde estamos, qué podemos hacer, cómo podemos crecer, si necesitamos, tal vez, en vez de crecer, si necesitamos bajarle un poco a la acción. Entonces, con esa información, es información vital para tu negocio, es con lo que podemos desenvolvernos y crecer. Entonces, es una inversión en realidad, no es un gasto, es una inversión la contabilidad, y no necesariamente tienes que pagarle a un contador, puedes agarrar sistemas como QuickBooks, Xero es otro programa muy bueno.
Entonces esos programas son muy intuitivos, te pueden ayudar a recaudar la información muy fácil, te enseñan unas cuantas cosas y te metes a su sistema, puedes aprender. Entonces son cuestiones que no tienes que gastar mucho, nomás tienes que dedicarte, y sí tienes que hacer eso porque eso te va a ayudar mucho a saber exactamente dónde estás parado con tu negocio y qué es lo que puedes hacer. Entonces, ingreso aquí neto versus bruto, ¿no? Una de las cuestiones también muy importante es que definas que el ingreso, permíteme, ahorita le contesto. Jessica, ahorita te contestamos. El ingreso bruto es el ingreso que generas, o sea, el total de las entradas que entran al negocio. Pero eso no quiere decir que eso es por ejemplo, ahorita me dijeron que quieren comprar una casa, no es lo que van a tomar en cuenta los banqueros para prestarte un préstamo para tu negocio, lo que van a tomar en cuenta para prestarte para comprar tu carro, no es lo que van a tomar en cuenta para que compres una casa, ¿no? Porque todavía hay gastos, entonces a eso le quita los gastos, las operaciones, los generales, los empleados, las tortas que compraste para el lonche, y entonces lo que queda es el neto, que esa es la parte importante eso es lo que tú te llevas a tu casa, entonces eso es el verdadero ingreso, entonces a eso es lo que tenemos que llegar, al neto, ¿no? Porque el neto es la parte importante y vital, es la que te va a dejar continuar con tu negocio, y es la que te va a mantener a tu familia. Entonces el neto es lo importante, ¿verdad? Hay muchas maneras de ganar, bueno, hay muchas maneras, aquí solo listé algunas, las más comunes que veo entre mis clientes y gente que trabaja por su cuenta. Una de ellas es como cash flow, que usualmente lo reciben de rentar sus propiedades, algunos que rentan carros para los Uber, algunos que rentan casas para gente que vivan ahí, algunos que rentan maquinaria. El otro ingreso es el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es cuando, por ejemplo, que ganan de inversiones, cosas que ellos no tienen que hacer nada, no tienen que actuar. Eso se considera un ingreso pasivo, ¿no? El equity puede ser de tu maquinaria, puede ser de tus propiedades. Se gana es la plusvalía que agarras. Por ejemplo, si un producto tú lo compras en un producto y lo fabricas, entonces esta serie de productos que te costaron a ti una mínima cantidad, cuando tú ya lo tienes fabricado, eso ya le has creado un equity, ¿no? O por ejemplo una casa que la compras hoy este año y en 3 años aquí en California ya vale $300,000 más, ¿no? Ese es equity, la plusvalía. O lo que ganas de inversiones se definen diferente en cuestiones de taxes, y es como largo plazo, corto plazo, pero al último inversiones son inversiones, y largo plazo, corto plazo yo creo que eso lo puse más pensando en los impuestos, ¿verdad? Pero inversiones a largo plazo, corto plazo son igual como los ingresos pasivos, ¿no? Que metes a la Apple, que compras acciones de Apple, que metes para tu retiro. Entonces esas cuentas, también vamos a hablar un poco de eso más adelante. Voy a traer a una persona especialista en ese tema. Y las ventas, ¿no? Las ventas que haces, a veces tienes que pagar una cierta comisión, hay ciertos gastos en la cuestión para que la venta se pueda realizar, de marketing, de otras cuestiones, ¿no? Entonces eso es lo que hay que considerar. Llegamos a una de las partes que es básicamente el Schedule-C. El Schedule-C es donde se reporta el ingreso de un autoempleado, ya sea que trabajes por tu cuenta, como lo mencionamos, sole proprietor o persona física, o que tengas una limited liability company, nomás como que la tengas nomás para cubrirte, ¿no? Que todavía no estés en esa posición donde nos conviene por cuestiones de impuestos, o que la manejes como su propia entidad, se puede decir, separada en la cuestión de taxes, ¿no? Entonces, eso es donde vienes tú a reportar tus impuestos en un Schedule-C. Entonces, es algo tan sencillo que es ingresos menos gastos, y te da el neto,
y eso es así de sencillo, ¿verdad? Pero también está los gastos, como lo que decía, los gastos fantasmas, como dos de ellos es las millas, que aquí también lo vamos a mencionar ahorita, las millas y la depreciación, que esa no la puse aquí, pero son gastos fantasmas. Y los ingresos pueden venir, como les comentaba, el ejemplo que les di de los que venden drogas y del negocio más antiguo del mundo, ¿no? La prostitución, no sé cómo de ponerlo. Entonces, en esos ingresos puede ser cash, no importa cómo lo reciban, si hay forma, si tu empleador lo reporta o no lo reporta, ya está en ti. Si tú quieres reportarlo, bueno, de acuerdo a la IRS deberías de reportarlo. Pero si tú quieres reportarlo, no tiene que haber una forma, ¿no? Nomás con que tú hayas recibido el dinero, preferible si lo tienes registrado, por ejemplo, lo depositaste en tu cuenta de banco, es una forma de registrarlo bien fácil, lo depositaste en tu cuenta de banco y ya lo puedes sacar. O sea, ese mismo, nomás se llama como para registrarlo, ¿no? Un informational deposit, nomás lo depositas y así mismo como lo depositas, lo sacas. A veces nomás lo cuentan, lo dejan ahí, te dan el mismo dinero para atrás. No, entonces nomás es un depósito informacional. Vas a tu banco, si preferible si es tu cuenta de negocios, pero si no, tu cuenta personal, como lo había mencionado, que sea solamente para el negocio, otra cuenta aparte. Entonces depositas el dinero ahí y ya es la mejor manera poner de poner esa cantidad que sí se te pagó, ¿no? De recaudar esa información. Otra forma es que tu empleador te da una 1099. También en la cuestión de esto voy a poner una pausa poquito. Hay veces que el empleador te da una 1099 cuando tú no eres un dueño de negocio o un autoempleado. Tú eres un empleado que llega a cierta hora y se va a cierta hora, entonces tú eres un empleado. Entonces una 1099 es esa forma que te dan porque ellos van a... Si yo te empleo y yo gano y yo te digo que te voy a pagar dinero, yo también quiero deducir ese dinero. Entonces, la mejor forma de deducir el dinero, pues es dándote una forma 1099. Yo recaudo tu información, tu nombre, tu seguro, o el nombre de tu compañía y el seguro de tu compañía y te doy esa forma porque yo quiero deducirlo de mis impuestos legalmente, ¿no? Regalías, bonos, tu esposa trabaja, gana cash o también si tu esposa trabaja o tú mismo o tu esposo trabaja y tú ganas por tu propia cuenta el dinero y tu esposo trabaja. Acuérdense que cuando estamos, especialmente aquí en este estado, que es un estado, California, es un estado malcomunado, entonces tienen que hacer los impuestos juntos. Si no hacen los impuestos juntos, puede que no les convenga. Eso también lo que tienen que comentar con su persona de impuestos. No es legal que las personas que estén casadas hagan impuestos separados. Sí los pueden hacer, pero tienen que hacer de una forma y se limitan cuando los hacen separados, ¿no? Entonces, también, pero sí hay veces que hay ventajas por hacerlos separados, ¿no? Entonces, el ingreso no importa que sea W2, todo es ingreso al último, el neto de tu negocio propio y el ingreso de la W2, todo es ingreso que se va a sumar para hacer una deducción de cuánto vas a pagar de impuestos. Y también los gastos como los gastos de empleado, los taxes, gastos necesarios para correr tu negocio, las millas, como dije, la depreciación de tu oficina, de la oficina que usas en casa, la renta de tu oficina o la renta de la maquinaria que usaste, regalos para tus clientes porque fueron un buen cliente, te pagaron, le hiciste un buen trabajo. Si eres un jardinero o algo, también le puedes dar regalos a tus clientes y los tienes más contentos, cada 3 meses, cada año, algo. Servicios y afiliaciones que hiciste y esos son los gastos, ¿no? Entonces, los ingresos, y vamos a hablar específicamente sobre el Schedule C. Les voy a dar una explicación que hasta ustedes van a poder hacer sus propios taxes. Cuenta de banco, esto es lo que hablaba, la cuenta de banco, definirse entre lo personal y lo de negocios. Para tener un buen sentido de finanzas y para poder tener un negocio fructífero y que no tenga problemas, es recomendable en lo personal que tengas 6 meses de ahorro antes de empezar tu negocio. Antes de empezar tu negocio, que tengas 6 meses de ahorro.
especialmente de los gastos fijos, como la renta, el agua, la luz, el teléfono, cuestiones que te vienen la gasolina. Entonces se recomienda que tengas 6 meses de ahorros, pero también como finanzas personales o un consejo, también se recomienda que tengas 6 meses de ahorro, ¿verdad? Lo ideal, 3 meses muy bueno, pero lo ideal son 6 meses. Que tengas gastos fijos, gastos personales, que tengas un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que te ayude. Y es bueno si tienes otra cuenta de banco donde pones todo ese dinero o una cuenta que te genera intereses, sería lo ideal, ¿no? Una cuenta que te genera intereses, pero que está el dinero, se puede decir, líquido, o sea, que lo puedes sacar sin penalidades, sin cuestiones. Tal vez no te va a dar la gran tasa de interés, pero que te dé algo, ¿no? Porque qué tal si nunca lo necesitas, ¿no? Ojalá. Entonces, yo tengo un negocio, yo siempre enseño el sistema de 3 cuentas. ¿Por qué? Porque ayuda a que cuando vengan a hacer los taxes, especialmente si no haces contabilidad, esto se facilita. Una de esas cuentas es de depósitos. Se reciben tus ingresos y tus pagos. Ahí haces solamente depósitos, solamente. Todos los pagos que te van a pagar, ahí se depositan. Todo lo que te pagaron, tú si vas y lo depositas en esa cuenta. La segunda cuenta es una cuenta de operaciones. Ahí se hacen todos los gastos fijos y generales. De ahí todo lo que tengas que gastar, el chocolate o el Starbucks para el cliente, la luz, el agua, el celular del negocio. Todo se hace de esa de operaciones, ¿no? La tercera es, y tengo más estrategias sobre eso, pero esa es una de las más sencillas, ¿no? Y la tercera es donde pagas taxes y payroll, si tienes payroll, si tienes empleados, ¿verdad? Entonces, los taxes ahí, de hecho, en esta cuestión del Schedule o autoempleados o que tengan su propio negocio, el IRS nos pide que cada 3 meses demos pagos estimados, ¿verdad? Pagos estimados a más o menos que nosotros creemos que vamos a ver taxes. Entonces, si tú tienes esta cuenta, la tercera cuenta donde pones taxes, ahí pones vas ahorrando tus taxes. Yo siempre le aconsejo a mis clientes que mínimo le quiten 10% al dinero que reciben y lo pongan en esa cuenta de taxes. 10% es como si estuvieras dando a tu iglesia, si vas a la iglesia, tu diezmo, ¿no? Entonces das tu 10% también al IRS, ¿no? De hecho, se considera que des 10% que dones 10%, que te guardes 10% para ahorros y pues que le pongas 10% para IRS. Entonces un 30%, básicamente, por eso se dice mucho que vivas con 70% de tu ingreso, ¿no? Esa es como una regla. Y pues monitorear todas las entradas y salidas es lo más importante. Es la cuestión que te ayudan estas 3 cuentas, que es lo que te ayuda a la contabilidad, pero estas 3 cuentas hacen ese trabajo, ¿no? Y pues más que nada llegamos a la conclusión, esto es lo que define, ¿no? Cómo manejas tu negocio, porque acuérdate, si eres autoempleado, si ganas dinero por tu propia cuenta, eres un autoempleado. Eres un sole proprietor, tienes tu propio negocio, así te consideran las entidades que recaudan impuestos y la contabilidad también. Entonces, el concepto, la experiencia y la perspectiva tiene que ser que tú eres un negocio, ¿no? Que tú eres un negocio y tienes que portar como tal. Y poco a poco, hoy tal vez podemos aprender, tal vez hoy vamos a hacer la cuenta, el mes que viene las empezamos a usar. Entonces, cosas paso a paso, no tienes que hacer todo de un solo, ¿verdad? Entonces, también en este mismo libro que les comenté que leí Tener el fin en mente, él habla de cómo muchas de las personas que tienen su propio negocio a veces son técnicos, gerente o dueño de negocio, ¿verdad? Los dueños de negocio están muy bien porque esos sí saben lo que son dueños de negocio. Pero a veces una persona que trabaja por su cuenta se porta como técnico. O sea, yo sé mi trabajo, yo sé hacer, pero no quiero aprender nada sobre contabilidad, no quiere hacer nada sobre contabilidad, no quiere aprender nada sobre impuestos, no quiere hacer nada sobre impuestos, ni contratar a nadie, ¿no? El gerente es un poco más sutil para manejar las cuestiones administrativas, pero aún así se porta como un gerente, se le olvida que es dueño del negocio, ¿no? Las cuestiones administrativas son importantes, la cuestión de su trabajo son importantes, pero también tiene que ver porque ahora, yo siempre lo veo así, es como, cuando tienes tu propio negocio es como si te vuelves la mamá de los pollitos, ¿no?
no solamente eres tú y tu familia, también son tus empleados y tus clientes. Entonces, yo como le digo a mis clientes, no pienso irme por mucho tiempo, ¿verdad? Al menos que me muera, que ojalá y no sea pronto, que es lo único garantizado que tenemos en esta vida. Pero ojalá y no sea pronto, ¿verdad? Entonces yo pienso estar aquí, pienso estar en este negocio y pienso ayudar, pienso crecer junto con mis clientes porque la verdad no sabemos todo, eso hay que también saberlo, que no lo sabemos todo, seguimos creciendo, seguimos experimentando, seguimos conociendo el concepto y las perspectivas y pues seguimos aprendiendo más que nada, que ese es lo que quisiera que también se llevaran, que hay que aprender todo momento y hay que tener la mente abierta, no lo sabemos todo, aunque seamos unos expertos en nuestra materia. Por ejemplo, en la cuestión de taxes salen cosas cada día, cada día, cada día. Entonces, si alguien me dice que es un experto, por eso yo me quedo en ciertos negocios, ¿no? Y eso es, pues, eso es lo que quisiera que se llevaran hoy. Tener el fin en mente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Dónde quieren que llegue su negocio? ¿Cuánto dinero quieren ganar? O más bien cuánto dinero necesitan ganar, porque a veces es lo importante, ¿no? Todavía no estamos en ese punto cuánto queremos ganar, sino cuánto necesitamos ganar y qué es lo que necesitamos ganar para que nuestro negocio siga y pues para que nos dé, sino pensar, cambiarnos de negocio o algo, ¿no? Pero eso es lo que se quiero que lleven hoy, que tener el fin en mente y pues que manejes tu trabajo como un negocio, porque eso es lo que es un negocio y pues que crezcas y yo estoy aquí para crecer con ustedes y pues nos vemos el próximo miércoles por medio de este medio. Gracias Juan por tomar video y Jessica, mando un mensaje, gracias por, ¿no hay otros mensajes ahí? ¿Más es el único? Todavía no nos llegan tantos mensajes, pero vamos a estar ahí también. Bueno, gracias, que tengan una buena noche.